Dios nos escogió, fuimos llamados, aceptados por un Dios amoroso, que lo único que Él quiere y está interesado es en salvarnos y hacernos el bien. Bienvenidos a nuestra presentación de la célula virtual con el mensaje del pastor Efrén Cisneros. Escuchemos. Bendiciones. Te saluda el pastor Efrén Cisneros, deseándote que tu vida sea bendecida por este medio. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para bendecir tu vida es este: escogidos por Dios. Así es, fuimos escogidos por Dios. Cuando tenemos nuestra identidad correcta, nada puede detener lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Vidas que no avanzan en su vida espiritual y tienen un potencial, dones, ¿sí?, que Dios puede usar, pero no han entendido el propósito de Dios para su vida. Todos los seres humanos tenemos ese deseo de ser anhelados, deseados, amados. Y esta es la razón por la cual nos sentimos bien cuando somos aceptados. Pero también nos sentimos mal cuando somos rechazados. Los sentimientos. Ahí entramos en lo que es los sentimientos. Decimos que Dios no rechaza a nadie. Veamos en Mateo, el capítulo 22, está la parábola de la fiesta de las bodas. ¿Recuerdan? Los invitados rechazaron la invitación que les hizo el rey a la boda de sus hijos. ¿Recuerdan? El rey se enojó porque no asistieron. Mas también no hicieron caso a los que lo invitaban. Dios dio la orden que invitaran a todo el que encontraran en el camino. Y ellos fueron obedeciendo y invitaron a buenos y a malos. El Evangelio de Cristo Jesús se está predicando. Los predicadores, aquellos que predicamos el Evangelio en obediencia a Dios, de igual manera, muchas veces somos rechazados por aquellos que rechazan la salvación. Al rechazar la salvación están rechazando al Salvador, que es Cristo Jesús. El Padre, nuestro Dios, nos envió a su Hijo para venir a este mundo, salvarnos. ¿Cómo cree usted que se va a sentir al ver que rechazan a su Hijo Jesús? Cuando el rey salió a ver a los invitados, porque fueron y trajeron a todos, a los que encontraban por ahí, se los trajeron, no importa cómo fuera, quién fuera, los trajeron y llenaron la casa. Pero salió el rey a ver a los invitados y se dio cuenta que uno no estaba bien vestido. El versículo 12 del capítulo y el versículo 3, el rey le dijo: amigo, le hace la pregunta, ¿cómo entraste? Ordenó que lo sacaran y fuera echado en las tinieblas. A veces nosotros tenemos un concepto
muy equivocado acerca de nuestro Dios, porque no le conocemos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas, no para malas, para buenas obras, o sea, haciendo el bien, cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, fuimos escogidos por Dios para estar unidos con Él. Los escogidos nos esforzamos por servir a Dios, hacer el bien, glorificar al Señor. Cuando no se ha entendido el llamado de Dios, su propósito, no hay temor. No hay temor en el hombre. Pero cuando hay un nacimiento nuevo en la persona, el temor de Dios lo lleva a vivir una vida que glorifique a Dios. Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 9, el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Es un privilegio cuando eres escogido y por Dios mejor aún. El mundo estaba condenado a muerte, mas por Jesús. El mundo estaba condenado a muerte, mas por Jesús. Y quien le reconoce, tenemos la salvación. Es importante reconocer, aceptar a Jesús como Señor y Salvador y obtendrás la vida eterna. Dios, su amor, gracia, misericordia, es muy diferente al ser humano. El hombre siempre busca un interés, mas Dios nos escogió, como le dijo al faraón, fuiste elegido para mostrar mi poder. Si podemos entender esto, fuimos llamados, aceptados por un Dios amoroso, que lo único que Él quiere y está interesado es en salvarnos y hacernos el bien. Por eso es que nosotros estamos aquí sirviendo al Señor, porque Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos escogió y nosotros fuimos obedientes a la invitación, al llamado del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y el versículo 18, dice que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿verdad?, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, si cree, se salva. Si no cree, pues no se salva. El nacimiento nuevo en Cristo es muy importante. Y este se da cuando lo aceptamos como Señor Salvador. Cuando lo aceptamos, lo recibimos como Señor y Salvador. Cuando creemos en Él, cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Él. La carta a los Romanos, el capítulo 10 y el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, escuche, todo lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 9, serás salvo. ¿Puedes creer eso? Eres salvo en el nombre del Señor Jesús. Hay un propósito por el cual fuimos salvos y escogidos por Dios. ¿Cuál es ese propósito? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9,
En Biblia Traducción Lenguaje Actual dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes, escuche, al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en la luz maravillosa. Por eso, aquí está el por qué fuimos llamados o para qué fuimos llamados. Anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Es por eso que estamos aquí, hablando de nuestro Señor, porque Él nos salvó y nosotros tenemos que compartir lo que Él hizo en nuestras vidas. El llamado, porque fuimos llamados y escogidos, dice el versículo 10, antes ustedes no eran nada. Escuche eso. Pero ahora son el pueblo de Dios. Qué tremendo. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Fuimos obedientes. Claro, Dios nos ama a todos. Por eso dio a su Hijo Jesucristo y Él murió por todos. Pero no todos lo quieren, no todos lo aceptan. ¿Quiere usted aceptar, recibir al Señor? Fuimos elegidos por Dios. Ahora en Cristo tenemos lo que antes no teníamos: dignidad, respeto, integridad. Estos tres elementos conforman nuestra identidad. O sea, somos hijos de Dios. Algunos te dirán, te crees mucho, muy cristiano, hipócrita. Pues a Jesús le dijeron, demonios tienes. Le querían hacer dudar de su identidad. ¿Se acuerdan? Estas palabras, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo capítulo 13, versículo 55. Es muy importante entonces que conozca usted su identidad y sepa que usted fue escogido, fue escogida por Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Quienes éramos en el pasado o de donde venimos, al aceptar el regalo de la salvación somos nuevas criaturas. Nacimos de nuevo, nuestro Padre es Dios. La vida en Cristo nos da una nueva, mejor esperanza. Las preocupaciones, el miedo a fracasar, el pensamiento de que si nos aman o no, si nos aceptan o nos critican, etcétera, etcétera, no nos afecta ya, porque el favor de Dios está en nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 16, también de la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así, dice, mi Padre les dará, escuche esto, lo que ustedes pidan en mi nombre. Tiene que ser solamente y siempre en el nombre de Jesús. Jeremías también, Biblia traducción del lenguaje actual, el capítulo 1, versículo 5. Yo te elegí antes de que nacieras. Esa es buena noticia. Y te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Cuando te visiten los problemas difíciles en la vida y sientas ganas de abandonar todo lo que Dios te ha dado, recuerda que un día la gracia y el favor de Dios fue derramado sobre tu vida. El Evangelio de Lucas, y te voy a dejar con esto el día de hoy, el capítulo 9, el versículo 35. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Este es mi Hijo, el Mesías que yo elegí. El Padre dando testimonio
de su Hijo. Jesús fue elegido por el Padre para llevar el mensaje, traernos salvación, lo cumplió, obedeció. Los discípulos, escuche bien, fueron elegidos por Jesús para seguir con el mensaje de salvación. Algunos estuvieron dispuestos, dieron su vida. Ahora, la pregunta sería, ¿y nosotros? Nosotros ahora, al saber que fuimos elegidos por Dios, pregunto, ¿estamos obedeciendo el llamado, su mandato? ¿Estamos obedeciendo su llamado y su mandato? Se puede, hermano. Recuerda, todo es posible. Solamente se necesita o necesitas tener fe en Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Espero esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas oración, nos puedes contactar por medio de Facebook. Escanea el código para apoyarnos con tus ofrendas. Te invitamos a nuestros servicios todos los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 6 de la tarde. Estamos en el 1017 Sarah Lane, Moorhaven, Florida. Si este programa está siendo de bendición para tu vida, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube activando la campanita. Bendiciones.